Había una vez, en un oscuro y desolado futuro, 3 valientes exploradores que decidieron aventurarse en una zona restringida y altamente peligrosa debido a la toxicidad nuclear que la envolvía. Ignorando las advertencias y temerariamente ansiosos por descubrir qué se escondía detrás de las vallas de seguridad, se adentraron en lo desconocido. Los exploradores llamados Alex, Sarah y Mark estaban equipados con trajes de protección avanzados y llevaban consigo todos los suministros necesarios para enfrentar cualquier situación. Con linternas en mano avanzaron cautelosamente a través de los terrenos devastados. El aire era pesado y el silencio ominoso se rompía solo por el sonido sordo de sus pasos. A medida que avanzaban, una neblina tóxica comenzó a envolverlos, haciéndoles dificultoso respirar. Las luces de sus trajes destellaban en medio de la oscuridad, revelando sombras grotescas y figuras distorsionadas en la distancia. Los exploradores intuían que no estaban solos en aquel lugar maldito. De repente, los gemidos distorsionados y los gruñidos se hicieron más fuertes. La tierra tembló bajo sus pies y una horda de seres mutantes emergió de la oscuridad. Los mutantes eran seres deformados y desfigurados por la radiación, la cual había fusionado varios cuerpos en uno solo. Algunos eran grotescos, otros más pequeños como si fueran niños, y algunos estaban mutados con animales del bosque. Todos ellos se abalanzaron sobre los intrusos. El terror se apoderó de los exploradores mientras luchaban por sus vidas. Dispararon sus armas y golpearon con todas sus fuerzas, pero los mutantes eran feroces y numerosos. Alex, el más audaz del grupo, fue rodeado y destrozado sin piedad por las garras y colmillos de los mutantes. Sus gritos desgarradores resonaron en el aire antes de extinguirse en el abismo de la noche. Los mutantes descuartizaban su cuerpo de una manera muy perturbadora, ya que solo lo hacían por diversión. Sarah y Mark, llenos de pavor y determinación, se abrieron paso entre los mutantes y huyeron hacia un antiguo edificio en ruinas en busca de refugio. Los mutantes los persiguieron sin descanso. Su furia incontrolable los impulsaba hacia adelante. En el interior del edificio, Sarah y Mark se encontraron con un laboratorio abandonado. Había muchos instrumentos de ciencia, también prototipos de bombas, jaulas de contención totalmente destrozadas y lo que parecían ser los esqueletos calcinados de los viejos científicos. Intrigados por la esperanza de encontrar una salida, se adentraron en las profundidades del lugar. Sin embargo, el aire estaba aún más enrarecido ahí adentro, y una extraña sustancia viscosa goteaba de las paredes. De repente, Sarah tropezó y cayó en un estanque oscuro y pegajoso. Mark intentó ayudarla, pero perdió el equilibrio y cayó junto a ella. Para su horror, la sustancia del estanque comenzó a envolverlos, fusionándolos en un grotesco y retorcido abrazo. Sus cuerpos se distorsionaron y deformaron mientras gritaban de agonía. Cuando la metamorfosis se completó, emergió una bestia deforme y retorcida. Sarah y Mark se habían fusionado en una única entidad, una abominación de carne y hueso. Aunque estaban horripilantemente unidos, conservaban parte de su conciencia y luchaban por encontrar una salida a su pesadilla. Con una fuerza sobrehumana, la bestia humana fusionada derribó las puertas del laboratorio y se abrió paso a través de los mutantes que aún los perseguían. La criatura, uniendo sus fuerzas y habilidades mutadas, se defendió contra los horrores que se interponían en su camino. Finalmente, encontraron una salida a través de un túnel abandonado. A medida que emergieron del infierno al aire libre, la luz del sol golpeó sus ojos deformes. La bestia humana fusionada era ahora un monstruo grotesco pero poderoso. Se adentró en el mundo exterior, donde la humanidad luchaba por sobrevivir en un mundo devastado por la radiación. Aunque Sarah y Mark habían perdido su apariencia humana, su deseo de sobrevivir seguía ardiendo en su interior. La criatura se convirtió en una leyenda temida por todos, un recordatorio aterrador de los peligros de la toxicidad nuclear y la oscuridad que puede acechar en las profundidades de la humanidad. Y así, la bestia humana fusionada vagó en la noche, buscando un propósito en su existencia deformada, mientras los mutantes y la radiación nuclear continuaban su danza infernal en el páramo abandonado. Lo que quedó de Sarah y Mark ahora se encontraba encerrado en un laboratorio para ser examinado hasta el momento de su muerte.
La Cueva de las Sombras siempre fue un lugar misterioso y prohibido para la humanidad. Durante siglos, los lugareños habían compartido historias de sucesos extraños y desapariciones misteriosas relacionadas con la cueva. Sin embargo, nadie se atrevió a aventurarse lo suficientemente adentro para descubrir la verdad detrás de esos relatos aterradores. Hasta que un par de audaces exploradores, Mark y Emily, decidieron desafiar el tabú y explorar el oscuro corazón de la cueva. Con linternas en mano y la esperanza de descubrir un tesoro arqueológico o una especie desconocida, los dos se adentraron en las profundidades de la Cueva de las Sombras. El aire húmedo y enrarecido se abría paso a medida que avanzaban. Las paredes de la cueva goteaban agua y extrañas formaciones rocosas parecían vigilarlo desde las sombras. Cuando habían recorrido una distancia considerable, una figura borrosa comenzó a tomar forma en el resplandor de sus linternas. Una criatura grotesca y deforme emergió lentamente de la oscuridad. Tenía extremidades alargadas y torcidas, cubiertas de una piel escamosa de un tono pálido. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna y un hedor nauseabundo llenó el aire. Mark y Emily se quedaron atónitos y aterrados. Nunca habían visto algo así antes. Sin embargo, su curiosidad superó su miedo inicial y decidieron seguir adelante con cautela. A medida que se adentraban más en la cueva, descubrieron que la criatura no estaba sola. Una colonia entera de estas abominaciones habitaba en las profundidades de la Cueva de las Sombras. Se movían con una agilidad sobrenatural y emitían sonidos guturales y amenazantes. Los exploradores se dieron cuenta de que habían cometido un grave error al adentrarse en aquel lugar. Sin embargo, ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Su única esperanza era encontrar una salida y escapar con vida. Pero la cueva era un laberinto retorcido, y cada paso que daban los alejaba más de la salida. Las criaturas se acercaban cada vez más, emitiendo gruñidos siniestros. La tensión en el aire era palpable. En medio del pánico, Mark y Emily se separaron. La oscuridad engulló a Emily, dejándola indefensa ante las criaturas. Desesperada, buscó frenéticamente una salida, pero solo encontró pasadizos sin salida y paredes de roca inhóspitas. Mientras tanto, Mark continuaba su frenética búsqueda. Su respiración agitada llenaba el silencio de la cueva, interrumpida solo por los siniestros sonidos de las criaturas que se aproximaban. Sin embargo, un destello de esperanza apareció cuando encontró una abertura estrecha en una de las paredes. A medida que se arrastraba por el estrecho pasaje, Mark sintió la frialdad de la roca en su piel y el eco de su propia respiración resonando en sus oídos. Finalmente, emergió en una pequeña caverna iluminada por una débil luz. Sin embargo, su alivio fue efímero. En medio de la cueva, encontró los restos de otros exploradores. Los huesos yacían esparcidos por el suelo, despojos de aquellos que se atrevieron a adentrarse en la Cueva de las Sombras. El terror se apoderó de Mark cuando se dio cuenta que la criatura que habitaba la cueva se alimentaba de los intrusos que se aventuraban en su dominio. El hedor nauseabundo que había percibido al principio era el olor de la muerte. Mientras trataba de procesar la horrible verdad, sintió un movimiento detrás de él. Se dio vuelta y vio la criatura frente a él, con sus afiladas garras listas para atacar. No había escapatoria. El monstruo se abalanzó sobre Mark con una ferocidad indescriptible. Los gritos desgarradores del explorador resonaron por la caverna mientras la criatura lo destrozaba con su voraz apetito. La vida de Mark se desvaneció en medio de la oscuridad. Emily, aterrorizada y sola, finalmente logró encontrar la salida de la cueva. Al emerger al aire libre, se detuvo, incapaz de asimilar lo que acababa de presenciar. El horror de la Cueva de las Sombras la perseguiría por el resto de sus días. Y así, la criatura desconocida de la Cueva de las Sombras continuó acechando en su dominio oscuro, esperando a que otros valientes exploradores cayeran en su trampa mortal. Su apetito insaciable no tenía límites, y su presencia en la cueva perduró como una advertencia para aquellos que se atrevieran a desafiar lo desconocido.